¿Qué tal, chicos de segundo año? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el concepto de novela y sus atributos. Lo primero que tenemos que decir sobre la novela es que es un texto literario perteneciente al género narrativo. Y su primera gran característica es su extensión. A diferencia del cuento, la novela es mucho más extensa. Cuando hablamos de extensión, podemos encontrarnos este tipo de extensión, como el que presenta esta novela de Wilkie Collins, La Dama de Blanco. Fíjense lo extensa que es. Pero también nos podemos encontrar con esta novela, El Vizconde de Mediado, El Vizconde Partido del Medio, de Italo Calvino. Y fíjense la extensión que tiene la novela que nosotros estamos leyendo hasta el momento. ¿Hay diferencias? La única diferencia entre ambas extensiones es que en la novela de Wilkie Collins vamos a leer muchísimas más páginas, pero después todos los otros recursos se aplican de la misma manera. En una novela nosotros vamos a tener varios núcleos narrativos, varias acciones que se desarrollan. Recordemos que en el cuento por lo general tenemos solo una acción que se desarrolla durante todo el relato. En la novela vamos a tener varias acciones. Una de ellas va a ser la principal, que se va a desarrollar de principio a fin, y después vamos a tener otras acciones que van a complementar, a alimentar a esa acción principal. En la novela vamos a ver también que va a haber lugar para que los personajes no solo sean presentados, sino también que se desarrollen. En la novela vamos a ver la descripción física de los personajes, pero también vamos a ver su comportamiento, también vamos a leer cómo se relacionan con otros personajes, también vamos a ver todo lo que tiene que ver con su accionar frente a distintas cuestiones. La novela nos da espacio para el desarrollo, tanto de los personajes principales como de los personajes secundarios. Recordemos que la gran diferencia entre uno y otro es que el personaje principal carga con el peso de las acciones, siempre está relacionado con lo más importante, mientras que el personaje secundario en algún momento puede tener la misma importancia que un personaje principal. Digamos, en el capítulo 3, el personaje secundario tiene la misma importancia que el personaje principal. Sin embargo, en el capítulo 4 ya no aparece, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. El personaje principal es esencial para toda la acción de importancia, mientras que el personaje secundario es importante para algunos momentos de esa acción principal y de importancia. En la novela también se va a desarrollar tipos de narradores. Nosotros vamos a trabajar con dos. Narrador según la persona gramatical, primera o tercera persona. El narrador en primera persona, yo si es singular, nosotros si es plural, siempre está relacionado con lo subjetivo. ¿Por qué? Porque este es un narrador que experimenta desde adentro los hechos que nos está narrando. Él vive las acciones que nos está narrando. Es parte de ellas. En cambio, cuando hablamos del narrador en tercera persona, él en singular, ellos en plural, es un narrador que está más cercano al objetivo. ¿Por qué? Porque no es parte de esas acciones que está narrando, sino que las vive desde afuera, las observa nada más, ¿sí? Hay una barrera entre él y los personajes. Nos relata todas las acciones como un simple observador. Después tenemos la cuestión del tiempo. Recordemos que en el género narrativo vamos a encontrar el tiempo histórico
o el tiempo cronológico. El tiempo histórico tiene que ver con mencionar determinados periodos históricos puntuales para situarnos en el momento que ocurren los hechos. Por ejemplo, los hechos sucederán en el siglo XXII. Los hechos sucedieron durante la Primera Guerra Mundial. Los hechos fueron llevados a cabo a principios del siglo XX. Y después tenemos el tiempo cronológico, que es el tiempo que nos va a indicar cuánto duran las acciones en el relato. 10 minutos, 1 hora, 20 días, 3 meses, ¿sí? Entonces, tiempo histórico nos sitúa en un periodo histórico puntual. Tiempo cronológico nos va a expresar cuánto tiempo tardan en llevarse a cabo las acciones que suceden en la novela. Después tenemos espacios. En una novela podemos encontrar el espacio geográfico o el espacio ambiental. El espacio geográfico es el espacio general, que puede pertenecer al ámbito realista, si hablamos de Tucumán, Estados Unidos, Buenos Aires, o al ámbito ficcional, el reino de Narnia, por ejemplo. Y después tenemos el espacio ambiental, que son los espacios particulares donde suceden las acciones. Una plaza, una habitación, un castillo, la playa, el bosque, ¿sí? Entonces, por ahora tenemos como características de importancia la cuestión de la extensión, el desarrollo de los núcleos narrativos, el desarrollo de los personajes, los tipos de narradores, el tiempo y el espacio, ¿sí? Vamos a hablar también ahora de los recursos de la novela. Por lo general, hay 3 recursos que se destacan en toda novela: descripción, diálogos y comentarios. La descripción tiene que ver con describir paisajes, describir ambientes, describir personajes, describir momentos, describir comportamientos. Es el momento para el lector de mayor detalle. Si hablamos de velocidad o versatilidad en la lectura, es el momento más lento de lectura, donde nosotros tenemos que enfocarnos en retener algunos detalles que serán importantes para un futuro en la lectura. Después tenemos los diálogos, que es el momento de mayor rapidez o versatilidad al momento de leer. Cuando leemos el ida y vuelta entre los personajes, cuando vemos y conocemos las diferentes voces y vemos cómo se relacionan entre sí. Y por último, tenemos el recurso llamado comentarios. Los comentarios siempre están a cargo del narrador. El narrador no se limita solamente a describir, sino también opina, nos da su punto de vista o reflexiona sobre las cosas que nos comenta, ¿sí? Por ejemplo, cuando leemos El Vizconde partido al medio, el narrador en un momento determinado nos cuenta que el castillo está sucio, lo ve maloliente, muy descuidado desde ese primer momento en el que le tocó vivir ahí hasta el momento de la actualidad, ¿sí? Esas son apreciaciones suyas, más allá de la descripción. Él cree puntualmente que el castillo está descuidado. Bien, pasamos a la siguiente cuestión teórica. En toda novela convive la historia y el relato. La historia tiene que ver con el relato de los sucesos, de todos los hechos que suceden en la novela, de manera cronológica, de principio a fin, siempre ordenados. En cambio, el relato tiene que ver con la intención del narrador al momento de contarnos esa historia. Quizás el narrador comience desde
el final de la novela o desde el principio. Quizás algún hecho de importancia no le dé tanta importancia, ¿sí? Todo va a tener que ver con la intención que nos presente el narrador. ¿Cuál es su objetivo al momento de narrar la historia? Bien, vamos a ir ahora a cuestiones prácticas. Vamos a hablar un poco de esta novela, El Vizconde partido al medio. Nosotros hasta el momento planteamos actividades hasta el capítulo 4. Hasta la lectura de ese capítulo nos quedan claras algunas cuestiones. La primera es que nuestro protagonista principal y único hasta el momento es Medardo de Terralba, ¿sí? Un joven que es obligado por presiones aristócratas a ir a la guerra contra los turcos, él siendo un cristiano. Después tenemos al personaje secundario Curcio, que lo acompaña en los primeros capítulos, que es su escudero, que es su guía y le enseña ciertas cuestiones sobre la guerra. Después está la vieja Sebastiana, que es la nodriza, la persona que lo crió. También está Aiolfo, su padre, ¿sí? Un hombre que se deprimió cuando se vio obligado a mandar a su hijo a la guerra. Y lo tenemos al narrador. El narrador es muy importante, el narrador es su sobrino, en ningún momento de la obra se nos va a decir su nombre, pero ustedes tienen que tener en cuenta que cuando comienza el relato, y hasta donde nosotros leímos hasta ahora, este sobrino tiene 7 u 8 años. Todo está relatado con los ojos o a través de los ojos de un niño. Por eso se ve cierto dejo de inocencia en el relato. También hay que tener en cuenta, y muy importante tener en cuenta, la cuestión de el vizconde de Mediado, partido al medio, ¿sí? Aquí hay un hecho fantástico. Hay un hecho que tiene que ver con lo que le sucede al vizconde. No adelantaré mucho más porque en las próximas preguntas y en las próximas entradas les seguiré comentando sobre esta cuestión. Chicos, los saludo, nos vemos, muchísimas gracias por la atención. Cuídense, hasta luego.